La gente razonable no defiende la igualdad entre razas. Un autóctono siempre debe tener más derechos que un sobre tierra española y ante su constitución. De igual modo que una empresa española debería de estar protegida ante el capital extranjero. Sigue. De hecho, sin las razas no existiría la diversidad cultural, que tanta riqueza aporta al ser humano y a nuestras relaciones. Y esto solo se logra con sociedades cerradas. Sin raza no hay cultura, legado, historia, lazos de unión, identidad o estado-nación. Y aquí hay muchos puntos de los que hablar. Hay tantas cosas mal en tan poco tiempo, A en ver. tan poco espacio. Vamos a ver. Un momento, me han enviado. Vale. Empecemos por... Un autóctono tiene que tener más derechos que una persona extranjera sobre tierra española y sobre su constitución. Vale, esto se puede entender que una persona extranjera, la cual porte, por ejemplo... A ver, ¿os acordáis que el otro día estuvimos hablando de los distintos tipos que existen para poder llegar a la nacionalidad? Algo que por nacimiento ya se te otorga directamente en España. Que existe primero el permiso temporal, luego el permiso permanente. A partir del permiso permanente recibes la nacionalidad. Eso ya son distintos grados. Claro. ¿Vale? Entonces... Y dependiendo del grado que estés, tienes unos derechos. A ver, pero derechos a qué derechos. Sanidad, a no sé qué, a no sé cuántos. A ver, mientras estés pagando tus impuestos, que son los mismos que cualquier español, lo que no puedes tener es el derecho al voto. ¿A ustedes les interesa lo de mantener el tema racial? Acá en Perú no me interesaría si vienen gente afrodescendiente siempre y cuando aporten. Ahora te comento. Voy a cambiar porque... con el tema racial. Voy a ponerlo... Lo siento, lo pongo en highlight porque si vamos a estar hablando tú y yo nos vamos a estar interrumpiendo. Ahora te comento, te pinteo el mensaje. Sigue, Almudena, perdón. A ver, que eso ya lo tienes, la Constitución, según si eres residente o eres ciudadano, tienes derecho al voto o no tienes derecho al voto, por ejemplo. Entonces, eso ya lo tienes, pero hay otro tipo de derechos que vienen devengados porque tú contribuyes con tus impuestos, como es el derecho a la sanidad, a la educación, etcétera, que esos, como ellos también pagan los impuestos, deben de tenerlo. Exacto. Siempre estamos hablando de personas que vienen de forma legal. Regulada. Efectivamente. El problema aquí es... Problema, a ver, en cuanto ya sé que lo de la raza viene después. Seamos sinceros. Y los que entran de forma no regulada, hay ciertas cosas que no queda más remedio que hacer. O vas a dejar a alguien porque ha entrado de una forma irregular en el país sin atenderle cuando se rompe una pierna. Dependiendo del estado, algunos se hace. Ya, pero es que eso también depende eso, de si tienes humanidad o no tienes. No es que le dejes sin atender si se rompe una pierna, sino tú la atiendes. Es que se lo cobres o no se lo cobres. Luego se lo cobras. Es diferente. Claro. Efectivamente, eso es diferente. Pero atenderle tienes que atenderle. Y muchas veces no van a poder pagarlo porque no tienen con qué pagarlo. Exacto. Entonces. Pero no puedes dejar sin atender a alguien ante algo urgente de necesidad. Es que vamos a ver, es muy sencillo. Esto es muy sencillo. Si a ti te parece bien que, por ejemplo, vengan británicos a España, vayan británicos a España a hacerse operaciones que en Reino Unido se pagan porque se consideran cirugía estética, mientras que en España se lo hacen de forma gratuita, ¿vale? A ver, no quiero entrar en una falsa dicotomía, pero esto ocurre. Sí, gente aunque realmente no es así. Ya lo sé. Pero es por dar un ejemplo, sé que no ya, es así. Por eso. Es dar un ejemplo, ¿vale? Es decir, son cosas que ocurren. Existe ese clase de turismo en España. Sí. Entonces, que no se trata ni de un punto ni en otro. Es decir, vamos a ver, entendemos que si es una urgencia hay que atender a la persona. Es más, si es una urgencia, por ejemplo, es un turista que viene y se rompe una pierna, pues hay que atenderle. Y luego, pues, habitualmente se le pasa un parte médico al país correspondiente, etcétera, etcétera, y financia los costes. Y que se peleen los gobiernos, los estados entre ellos para el cobro. Entonces, porque aquí el problema no es
aquí el problema no es exactamente el concepto de razas. Aparte No. de que mezclan razas con religión, Sí. ¿vale? Que eso es otro problema añadido, Mm. porque se sorprenderán si te digo que hay musulmanes de origen británico, ¿vale? Por dar un ejemplo, ¿eh? Y marroquíes blancos como la leche, rubios de ojos azules Y cristianos. y cristianos. Es decir, todo depende. Sí. Entonces, no se puede decir tal. Es decir, los sistemas de extranjería se entiende que no deberían de funcionar no se deberían de por grupos étnicos, sino por países de origen. Pero vale. Entonces, lo que quieres es restringir derechos a las personas dependiendo de cuál sea justamente su procedencia étnica y al mismo tiempo cuál es la religión que profesen. Pues vamos bien, vale. Ese es el primer punto. Segundo punto. Y este me hace mucha gracia. De igual modo que una empresa española debería estar protegida ante el capital extranjero. Y esto está jodidamente horrible. Explico por qué. Si tú tienes una empresa protegida por el Estado, Mm. ¿qué es lo que va a ocurrir? No necesita competir. Si no necesita competir, no necesita ser eficiente. Con lo cual es muy probable que hayan empresas que acaban ofreciendo un servicio que es muy pobre comparado con el resto. Claro. Y eso ha sucedido siempre y cuando se realiza un intervencionismo estatal o un proteccionismo estatal, según como se mire. Además es que las empresas españolas tienen también capital extranjero, son todas las grandes empresas son multinacionales. Sí. Y es que estamos en el siglo XXI. ¿Cómo quieres aislarte del resto del planeta? Sí, eso viene por el Estado. Solamente hay una posibilidad, ser como Corea del Norte. ¿Queremos ser Corea del Norte? A ver, yo Porque es que no hay otra posibilidad. te puse el ejemplo de Japón, ¿vale? No sé si Sí. conocéis un poquito la historia de Japón, pero digamos que, si no me equivoco, durante el siglo XIX, Japón estaba aislada del resto. En el siglo XIX o XVIII, no me acuerdo. Japón estaba aislada del resto. Era un periodo aislacionista en el que prácticamente no se dejaba prácticamente ni capital extranjero ni a los extranjeros circular libremente por el país y demás. Y al final fue un país completamente subdesarrollado. Claro. Entonces, puedes decir, bueno, vale, eso es siglo XVIII, ya, pues se me puede ir si quieres a 80 años atrás. En época franquista sucedió exactamente lo mismo. El principio del franquismo fue un aislacionista. Es decir, nada de capital extranjero, nada de intervención, todo era como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Es decir, todo era economía local. ¿Qué ocurre? Y nos carencia. ha costado muchos años ponernos al nivel de los europeos, del resto de Europa. Y aún así están lejos. Hay cosas que están muy atrasadas. Y en cosas que estamos todavía lejos, porque falta esa base. Vale. Siguiente punto. Y antes de hacer el punto voy a contestar al mensaje de Juancha. ¿A ustedes les interesa mantener el tema racial? Acá en Perú no me interesaría si viene gente afrodescendiente siempre y cuando aporten. Es decir, entiendo que si he entendido bien, ¿vale? No te interesaría, no, sí que te interesa, o sea, no te interesa siempre y cuando No aporten. No molesta mientras Aporten. que a mí realmente La pregunta lo es de la pureza de la raza. que no vengan delincuentes. Sí, a ver, eso es lógico, pero es que eso es... Claro. Vamos a ver. Yo vuelvo a decirlo. Y aparte que luego esto lo he comentado. Yo digo que una persona, o sea, una de las cosas que yo defiendo es que una persona tenga la capacidad de establecer su proyecto de vida, puede establecer su vida en cualquier lugar del mundo siempre y cuando cumpla requisitos para ello. Es decir, hay que aceptar la norma social. Y la norma social lo mismo implica no tengas antecedentes penales, con lo cual ya no puedes ser si eres un delincuente. Habrá países que estarán más a favor de esto, otros que estarán en contra. Bueno, es la norma social de cada uno de los países. Que en el caso de que yo pudiera tener injerencias en mi país y reclamaría que no tuvieran antecedentes o no antecedentes, bueno, dependiendo. Dependiendo del tipo de antecedentes, no es lo mismo. Por ejemplo, qué sé, robar comida de la basura que asesinar a una persona. Y según el país, ambos dejan antecedentes penales. Entonces, yo lo tengo muy claro.
En el sentido, a ver, no es lo mismo una que otra. Entonces no se puede ser ni blanco ni negro, básicamente. Entonces, Es que como todo se necesita también el tema de ver casos individuales. claro, no es lo mismo. Porque después además podemos tener el caso de que hay unas normas diferentes para caso de inmigración y para caso de refugiados. Porque tú a lo mejor no dejas entrar a alguien con antecedentes penales como inmigrante, pero sí se lo dejas entrar como refugiado, porque esos antecedentes pueden ser precisamente por estar en contra del régimen del que viene huyendo. Todo depende del antecedente penal en este caso. Es que todo se tiene que estudiar de forma individualizada. Vale, dice Juancho, que se acopla a nuestra cultura o que la respete. Bien. Claro, eso sí. ¿Qué he dicho antes? Que es necesario que una persona cumpla las normas sociales. ¿Qué significa cumplir las normas sociales? No únicamente la legalidad, sino que además tiene que cumplir aquellas normas no escritas que están presentes en la sociedad. Ya está. Y eso significa que tiene que cumplir las bases culturales, porque, por ejemplo, vamos a ver, seamos sinceros. Almudena, si tú, por ejemplo, te fueras a vivir a un país islámico, uh-huh, y a ti te obligaran a llevar el velo, tú tendrías bueno, que hacerlo. Yo no iría, ya, pero tú si estarías no obligada. Tendría que hacerlo, evidentemente, claro, por mucho que no me gustara. Entonces, vamos. Entonces, si quiero vivir ahí. Claro, el tema es que no lo haría, pero no, cosas más sencillas, mucho más simples. Aquí en España, por ejemplo, las mujeres estamos acostumbradas a que cuando nos casamos no perdemos nuestros apellidos. Uh-huh. Y en muchos países todavía, en algunos son de forma voluntaria, pero en otros está impuesto y lo pierdes. Sí. Si yo me fuera a otro país y me casara en ese país, pierdes los apellidos, pues tendría que perderlos. Porque he querido casarme en ese país con alguien de ese país. Y para vivir allí tengo que cumplir las normas de allí. Vale. Aunque en España eso no lo hagamos así. Entendemos eso, que hay que cumplir las normas sociales, tanto la legalidad como la cultura. Por eso digo, de que hay que respetar, es decir, por supuesto. Es decir, a ver, siempre una de las cosas que suele decirse es que piensa que tú harías si te fueras a cualquier otro país. Uh-huh. Tendrías que cumplir las normas, pues entonces es normal que exijas lo que mismo que esas. Cosas tan sencillas como si tú aquí en España estás acostumbrado a tener unos horarios de comida y te vas a otro país y te tienes que adaptar a los horarios de ese país. Dice que el tema racial nos da el agua igual como a ti, como a él, sí. Claro, a ver, a mí no me importa que venga una persona que sea, yo qué sé, a mí no me importa convivir con personas de distintas etnias. No le veo problema, incluso no me importa convivir con personas de distintas religiones. Sí, es que además puede ser muy enriquecedor, pero depende de la persona, como siempre. Vale, voy a ir al punto del gallego. De hecho, sin las razas, que ya fíjate que es el cambio. Mira, Juancho, porque dice que eres negrito. Voy a decirte una cosa que me dijo una persona, un amigo, cuando yo vivía en Valencia y tendríamos 14, 15 años. Nos dijo uno que había venido con sus padres de República Dominicana. Y nos dice, aquí vio todas las chicas que me encuentro. Bueno, 15, 16 años teníamos. Todas las chicas que me encuentro, dice, les resulto súper atractivo. Y mírame, soy un puto gordo. Pero claro, como soy morenito, tengo este deje, yo encandilo a todas las muchachas. Y dice, ¿pero sabéis qué? Dice, si fuerais vosotros los que fuerais allí a República Dominicana, os van a ver esos blanquitos estirados tan distintos al resto, que vosotros sois los que van a encandilar a todas las mujeres que hay allí. Claro, lo diferente. Claro. O sea, es que, fíjate, para que te hagas eso una yo idea. Me acuerdo el tema de cuando el tema de las suecas. Se volvían locos con las suecas. Sí, sí. Pues es lo mismo, pero plantabas a una española, una morena española en Suecia y pasaba exactamente lo mismo. Entonces. Porque es lo diferente. Entonces. Y lo mismo que lo diferente puede dar miedo, también lo diferente atrae. Claro que atrae.
Dice, son tan diferentes costumbres y muchos de ellos tienen dificultades de aprender porque las culturas son tan diferentes. No todos los marroquíes. Hay de todo, hay de todo. Aunque yo, la experiencia que yo tengo de no hispanos, los que mejor he conocido, que mejor se han integrado, son los polacos. Dame un minuto, ahí vengo, voy a darle un beso a mi hija. Os dejo hablando. Dale un besito, sí. La verdad es que yo con los polacos aluciné. Aprenden el idioma a toda velocidad y se integran con una facilidad que es alucinante. A ver, demasiado difícil depende de la persona. Es que siempre depende de la persona. Tú tienes una idea de lo que es un marroquí, pero hay marroquíes de todo tipo. Sí. Igual que hay españoles de todo tipo. Ya estoy por aquí. Igual que, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, yo qué sé, es que en españoles, por ejemplo, es que ocurre, de hecho, simplemente ya la propia religión te dice un poco del carácter. No es lo mismo un canario que un gallego. Por dar un ejemplo. Sí, y no es lo mismo una persona de ciudad que una de pueblo. Uh-huh. Sí, pero el que habla en español no quiere decir que se integren mejor, ¿eh? Hay algunos que no se integran tampoco. A ver, también te digo una cosa. Por ejemplo, si me dijeras que hablan español y se integran mejor, entonces ¿por qué no hay problemas con las sociedades británicas? Uh-huh. Porque hay sociedades, comunidades británicas en España. Que sí, que son los que se van de fiesta y todo esto, porque son los que vienen de fiesta, pero en lugares de residencia, sobre todo en el levante español, hay muchas casas que pertenecen a británicos, que básicamente han cogido la pensión y con ese dinero de la pensión han vendido la casa de aquí y de Reino Unido y se han ido para España. Y viven en España. Entonces, ¿por qué no hay problemas? Se adaptan igualmente, no Claro. tienen por qué aprender español. Incluso tienes a comunidades como son las chinas que no se integran realmente, pero con los que no hay ningún tipo de problema. Entonces el problema son aquellas personas que son conflictivas. Y sí, ahí te lo puedo decir, sí que hay un problema con la inmigración, y sobre todo cuando es islámica y es, diría, fervientemente islámica, de ellas que impulsan que la Sharia, no la Sharia directamente, que la religión debe de estar por encima de la legalidad. Ahí es cuando tienes un problema. Pero estamos hablando de lo mismo, no respetan las La normas. ley ha de ser la religiosa y no la civil. Pero ahí estamos el problema de siempre, no respetas las normas sociales. Entonces, claro que esas personas hay que tener un trato especial con ellas y darles la posibilidad de, oye, esto es lo que hay. ¿Quieres estar? ¿Sí o no? ¿No queréis estar? Os vais. Pero haciendo problemas, no. Ellos tienen que Gibraltar. ¿Yo sabes que mi sueño es cuando tenga la residencia permanente y si puedo mudarme a Gibraltar? No sé si es carísimo aquello, ¿eh? Pero bueno, deja de meterme ya con el tema de las razas. Porque ya es el primer problema, es decir, no es exactamente... Podemos cogerlo en un coloquio, ¿vale? Hablar de razas. Pero no es exactamente lo formal, es mejor hablar de etnias, porque el ser humano como tal no existen razas, ¿vale? Dice, no existiría... En una conversación sobre este tema, ni siquiera existen razas de perros y de gatos. Ya. Lo que llamamos razas sería el equivalente a etnias. Sí, entonces, dice, de hecho sin las razas no existiría diversidad cultural. Ya tengo un problema aquí, porque, por ejemplo, yo he puesto el caso antes. En España existe diversidad cultural. Y la etnia es básicamente la misma. Todos somos caucásicos mediterráneos. Y existen distintas culturas. Más bien etnias, me gusta eso, vale. Tanta riqueza aporta al ser humano y nuestras relaciones, estoy de acuerdo. Las culturas, diferentes culturas, de formas de hacer las cosas, es como realmente la sociedad humana es como avanza. Punto, ¿vale? Pero la cultura no te la da tu color de piel, te la da el sitio donde has nacido. Sí. Las costumbres del sitio donde has nacido, no el color de piel. Sí, justamente, ni siquiera
el donde has nacido es lo que te da la cultura. Es donde te asientas. Es decir, al fin y al cabo, por ejemplo, yo ya tengo parte de la cultura británica incorporada. Sí, Mantengo pero de para mí. que siempre el sitio donde te crías, Sí. lo que aprendes de pequeño marca mucho el futuro. Ujú. Sigues aprendiendo y sigues integrando, pero esa base siempre la tienes. Es algo que, por eso todos echamos de menos las comidas de mamá y ese tipo de cosas. Porque aquello que aprendes de niño lo asimilas como parte de tu yo. Sí. Pero de todas formas te digo, te estoy diciendo, sigues aprendiendo, o sea, vale. Estoy más occidental como Filipina, vale. Y buenas, History Today, Anditi. Dice, y esto solo se logra con sociedades cerradas. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Confundir etnia y cultura. Y cultura. Porque las sociedades cerradas son justamente aquellas que fomentan unas características específicas de los seres humanos. Es decir, mejor history, vale. Sí. A ver. En una cultura cerrada no puede haber eso que dice, sin las razas, que sería sin las etnias, no existiría diversidad cultural. Si eres una sociedad cerrada, no tienes acceso a esa diversidad cultural que te enriquezca. Las culturas evolucionan, Ese no punto es son bueno. cosas inamovibles. ¿De qué sirve que haya diversidad si no la vas a poder disfrutar? Porque una sociedad cerrada no deja que esas otras culturas diversas entren. ¿Cómo te va a enriquecer el que existan? Vale. Por cierto, que dice Tonto que da igual va a pesar en raza. Bueno, eso es lo que he comentado, ¿vale? Es decir, una charla coloquial, bueno, se entiende. Lo formal es decir etnia, no raza. Pero sí, a ver, ese punto es bueno. Es decir, el sentido de solo se logra con sociedades cerradas. Es decir, si hay sociedades cerradas no hay intercambio. Si no hay intercambio, entonces ¿cómo puedes avanzar? No hay enriquecimiento. Vale, pero de todas formas, justamente lo que quiere decir, lo que yo creo que quiere entender, y es justamente por lo que digo de que es el problema de no diferenciar entre cultura y etnia, es los rasgos humanos identificativos. A ver, lo hablamos, por ejemplo, cuando el otro día con lo de los pelirrojos, ¿vale? La única forma, por ejemplo, de que se perpetúen y consigan y se fomenten los pelirrojos es creando sociedades cerradas de pelirrojos, en los cuales esté prohibida la entrada. Solo se pueden relacionar entre pelirrojos. Entonces, consigues que unos rasgos, joder, leyes de Mendel, consigues que unos rasgos en específico se fomenten, ¿vale? Ahí yo entiendo que van por ahí los temas, los tiros. Que sí, también al mismo tiempo, cuando tienes una sociedad que está cerrada y no tiene intercambios, no desarrollan una cultura propia. Cierto, pero resulta que las culturas van arraigadas al territorio. Es decir, aunque nuestros orígenes, por así decirlo, y esto voy a generalizar mucho, aunque nuestros orígenes son bastante en común, o sea, nuestros orígenes culturales tenemos bastante en común con la mayoría de sociedades latinoamericanas, nuestras culturas son muy distintas. Mucho. ¿Por qué? Porque no es que se hayan cogido, se hayan cerrado, es que están muy ligadas al territorio. Y también no hace falta irse justamente al hecho de sociedades latinoamericanas. Imagino que cualquier país tendrá distintas poblaciones, distintas culturas dentro del propio territorio. Y ciertas tradiciones serán distintas acordando al territorio. Y además, esto no significa que hayan estado aisladas. Es que es aquello de tienes rasgos culturales en Canarias que no tienes en Alicante, que no tienes en Galicia. Entonces, porque además hay cosas que te las da también el propio clima. El tener más o menos horas de luz hace que sea una sociedad que viva más fuera de casa que dentro. Hay muchas cosas que hace que una cultura evolucione. Sí. La gastronomía también influye mucho, ¿eh? También. Tontería. Dice Tontaris, es que el gallego es muy territorial. Bueno, pero me da igual, es decir, aunque tú tengas la idea de no funciona así. Es decir, aun consiguiendo una sociedad completamente aislada, lo único que vas a conseguir es, sí, vas a tener una cultura distinta, pero la hubieras alcanzado igualmente sin cerrar la sociedad. Lo único que vas a conseguir es justamente
enfocar y dirigir ciertas características especiales de dichas seres, ¿vale? Se consigue decadencia al final. Sí. Bueno, a ver, tampoco creo que se llegue a decadencia. Pues las sociedades Sí. completamente cerradas, sí. Vale, History dice, en España hubo mucha cultura en la historia. En general hay cultura con otras costumbres, etcétera, claro. Pero es que, a ver, es que en general cualquier sociedad humana, dependiendo del arraigo que tenga en el propio territorio, va a tener tanta cultura o menos. O sea, así es sencillo, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, sociedades nómadas que puedan, por ejemplo, vivir en la estepa rusa, por dar un ejemplo, que sí que tendrán sus rasgos culturales únicos y específicos, pero estarán mucho más dispersados que, por ejemplo, cualquier sociedad mediterránea que prácticamente su historia se remonta desde prácticamente el albor de la humanidad. Vale. No, y simplemente una sociedad nómada tiene unas costumbres, como se suele decir, más efímeras. Sí. Porque al estar moviéndote no dejas rasgos culturales en forma de edificios, de arquitectura, etcétera. Por lo tanto, tu cultura es más pequeña porque la cultura tiene que ir contigo. Uh-huh. No vas con la biblioteca encima. Que vas a una cultura oral, por ejemplo. Buenas noches, Creepy. Voy Entonces, también el que una sociedad sea más asentada o más nómada hace que su cultura sea diferente. Vale. Te voy a pinear una cosa, tontadís, ¿vale? Lo que dices de mentes cerradas es gallego. Te lo pineo porque lo voy a comentar cuando lea el siguiente párrafo y comentemos el último párrafo. Y te voy a decir una cosilla sobre esto. Sin raza no hay cultura, legado, historia, lazos de unión, identidad o estado-nación. No es cierto. Puedo poner, por ejemplo, Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos no es una única etnia o raza. Es un conglomerado. Entonces, entiendo cuál es el punto, pero no es algo que sea aplicable 100% al resto de sociedades. ¿Vale? Entonces, y además es muy importante justamente la parte de la historia. Es que la historia que define como lazos de unión es lo que hemos comentado, es justamente el arraigo que tengan sobre el territorio en específico. Claro. Lo único que es necesario para justamente asentar una cultura es territorio. Punto. Uh-huh. Los seres humanos a lo largo de las distintas generaciones van a generar historias propias. Así de claro. Tengan o no tengan intercambio con el resto. Entonces, ahora, ¿por qué te he pineado esto de mente cerradas es gallego? Es que yo lo entiendo. Yo entiendo lo que él quiere expresar. Sí. Pero no estoy de acuerdo con él. No puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo en hablar de negar que una persona... Esto te lo he contestado luego. A mí me encanta. No puedo estar de acuerdo en negar que una persona pueda establecer con toda su buena voluntad y con toda la buena fe del mundo, establecer su proyecto de vida en una sociedad cualquiera. Porque es que es más, esto lo puedes llevar a la exageración. Luego lo miro lo que te he contestado. Lo puedes llevar a la exageración y fragmentar las sociedades. Por ejemplo, España, fragmentarlo en cada uno de los distintos nacionalismos. Sí. No estoy de acuerdo. Simplemente, si nos vamos, por ejemplo, a rasgos culturales, de un pueblo a otro tienes rasgos culturales diferentes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que ya no puedo irme a vivir al otro pueblo porque es que no conozco toda su cultura? Así es. No. Siguiente punto. No estoy de acuerdo con el proteccionismo económico. Porque pienso que a día de hoy la mejor forma de, como consumidores y como productores, de evolucionar socialmente es justamente a través de la competitividad. Si tú niegas la competitividad a través del proteccionismo, pues estás negando justamente es uno de los puntos de avance humano. ¿Que habrán casos en específico? Habrán casos en específico, ¿vale? El siguiente punto. Ya te lo he dicho, entiendo por qué usas razas. Lo entiendo, lo he dicho, vale, es coloquial, se puede entender. Pero, y entiendo lo que quiere decir. Él quiere decir
que por como somos diferentes, Ujú. nos enriquecemos entre nosotros por el hecho de ser diferentes y hacer las cosas de forma diferentes. Y es cierto, Sí, pero el hacer las cosas de forma diferente es algo que es más ligado al territorio que a la etnia. ujú. Ya está. Y vale, aquí está lo que te he contestado, a tontadís, básicamente. Te compro esto y te digo, llévalo más lejos. Las entidades culturales difieren entre poblaciones. Prohibamos que las personas abandonen sus comunidades pese a estar en el mismo territorio nacional, así fomentamos las malas razas. ¿Tiene sentido? Para mí no, reitero, como individuo debo tener la capacidad de establecer mi vida allí donde me apetezca, cumpliendo la legalidad del territorio, es decir, aceptando la norma social. Esta idea gira en torno a prohibir la movilidad del individuo. Ujú. Eso es básicamente lo que he contestado. Y la conversación que habéis tenido tú es justamente de definiendo qué es cultura y qué es etnia Claro. y qué es raza. Pues ya está. Sí, sobre todo me he ido al tema de la cultura. ¡Wow! Espera, que le he dado de creepy. O la construcción de España en sus inicios, un crisol de razas, entrecomillado porque desde un punto de vista biológico y ciñéndonos al concepto taxonómico de raza no existe en nuestra especie, no hemos llegado a suficiente aislamiento geográfico reproductivo como para considerarnos razas humanas. Sí. Que de una forma u otra construyeron nuestra existencia como país. Sí, a ver, pero es que no solamente es España, ¿eh? No es solamente España, es que la mayoría de países mediterráneos, básicamente, hemos tenido una cantidad de gente, de distintas poblaciones, una cantidad de migraciones entre propias personas increíbles. A ver, De hecho, es que Europa en general. sí, pero el Mediterráneo en especial, y todo empezó por el comercio. Sí, Empieza con el comercio, los fenicios. Ahí empieza el intercambio étnico, el intercambio cultural de unos sitios a otros, el comercio. de hecho, fíjate hasta qué punto llegó el intercambio, aunque sí que eran más barbáricas, por así decirlo, y más endogámicas, las invasiones mongolas también hicieron mella en la diversidad biológica europea. Ujú. Vale, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Aquí voy a hablar de forma genérica, ¿vale? ¿De dónde vienen principalmente los gitanos? De países del este, Sí. que han ido teniendo Pero han tenido diversos conflictos a lo largo de los países y han habido una distribución. De la India, no. No son de la No. India, ¿eh? No, es Europa. Sí, Rumanía. No, dice Rumanía. que Romaníes. entonces, Y y de la zona de Rusia también, ¿eh? claro. Entonces, De ahí parte toda la. de toda ahí esa nacen, cultura. de ahí nacen. Sí. Y luego se han ido distribuyendo. Y ojo, las sociedades que te puedas encontrar gitanas, ¿vale? No son iguales a lo largo de Europa. Es decir, Pero para nada. no es lo mismo los gitanos, por ejemplo, que te puedas encontrar en España, que los gitanos de Francia, que los de Reino Unido, que los de Alemania o incluso que los de Rumanía. Porque No. también es un Y ya subgrupo es- dentro de y Rumanía, ya- ¿eh? Y si saltas a los que están en Estados Unidos, que también hay, Sí. allí, es que además es que es esto, entre ellos, dependiendo si son de un lado u otro, tienen costumbres diferentes, a todo diferente. Yo me topé con algunos que son españoles. Sí, a ver, yo creo que es lo más lógico. Pero es que hay muchos, ¿eh? Hay muchos tipos. Entonces, es por dar un ejemplo. Sí, a ver, algunos son amables, otros no tanto. Todo depende, ¿vale? Depende de la persona que entres y sobre todo del tipo de comunidad. Aquí ya entramos en el concepto de comunidad, no etnia. Es comunidad. Es decir, Claro. ¿por qué, por ejemplo, irme a Sudamérica, justamente Argentina? ¿Por qué, por ejemplo, habitualmente en Argentina suele decirse que las personas que viven en la villa, o sea, las villas son lugares peligrosos? Son sociedades. Son cerradas hasta cierto punto. ¿Por qué? Precisamente porque son puntos en los que existe una alta criminalidad, una alta delincuencia
Y de esa forma eso, joder, es que eso te vas, por ejemplo, luego también ocurre en Estados Unidos con ciertos guetos o incluso algunas sociedades muy cerradas en las que prácticamente ni la policía entra. ¿Te suena la historia de Speaking Blinders? No. Lo digo por su nombre común, romaníes, pero cuidado, porque estoy leyendo que pueden tener razón, atontadís. Su origen se remonta a la India, no lo sabía. ¡Wow! Hostia, pásame... Sí, es posible, no lo sé. Yo conozco sobre todo toda la zona de Centro Europa. Vale. Pero sí es posible que vengan de la zona de la India. Es que son un pueblo nómada al fin y al cabo. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.